En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Buenas tardes a toda nuestra comunidad psicológica que nos sigue a través del Facebook. Estamos en vivo con ustedes, contentos aún porque tenemos que ser positivos, de poder tener la oportunidad de aún poder comunicarnos con ustedes y gozar de la salud. Estamos realmente frente a una situación realmente que se agudiza cada día más con este virus que no nos quiere dejar, que está entre nosotros y que cada día las noticias no son las más favorables. Hoy miércoles 20 de enero del 2021, nuestro tema a tocar es la salud pública y los efectos psicológicos. Y tenemos con nosotros a un invitado especial que lo vamos a presentar, es el psicólogo William Cotrina Castro. Él es experto, es especialista en gestión pública y políticas públicas, exdirector de políticas públicas para una vida libre de violencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Gusto tenerlo aquí en Psicotema Perú. ¿Cómo está, Jenny? Buenas tardes. El gusto es mío de poder compartir este momento tan importante para poder intercambiar algunas experiencias, ¿no? Opiniones respecto a una coyuntura tan delicada como es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? La pandemia, el COVID-19 que nos atemoriza a muchos, ¿no? Y a la vez también nos llena de muchas incertidumbres, ¿no? Desde el ámbito, pues, del gobierno, del Estado, ¿no? A cada familia, qué es lo que tenemos que hacer, qué nos espera como sociedad, como país, ¿no? Y unidos también a ese sentimiento, sí, a todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera? Entonces, sí, pues, compartamos esta conversación. Sí, doctor, empezando de que hasta el 18, bueno, según los registros de cifras del Ministerio de Salud, hasta el 18 de enero tenemos una cifra de fallecidos de 39.044. Entonces, y se anuncia que en febrero y marzo los casos van a aumentar, va a seguir subiendo esto. Y en estos momentos se nos ha comparado con el mes de agosto, julio-agosto, que fueron los meses como el mayor pico en la subida del COVID-19. Entonces, estamos viviendo y afrontando otra vez esta nueva ola y esta situación de salud, porque el tema de hoy es justamente las políticas de salud, es la salud pública, cómo se viene atendiendo esta primera necesidad que todo país requiere, que es la salud, que es prioritaria. Entonces, vivimos una pandemia que se agudiza cada vez más, sin embargo, ¿cómo se nos presenta el plano de la salud? ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo está el personal médico? ¿Cómo está la infraestructura? ¿Cómo está el oxígeno? O sea, de eso quisiéramos centrarnos y que eso, ¿cómo está afectando a nuestra salud emocional? Claro, de pronto este es un problema que nos ha agarrado a todo el mundo de sorpresa, ¿no? Y es como en un hogar, por ejemplo, hay una distribución económica diaria, semanal, mensual, anual, que una familia conoce y está atenta a poder distribuir correctamente, ¿no? Es igual en el Estado, cuando ya el Estado, el gobierno, tiene más o menos una idea de cuánto va a gastar mensualmente, anualmente, para la sociedad, para hacer gestión en la sociedad. Situaciones como la que estamos viviendo hoy en día, de la pandemia. Sí, adelante. Okay. Ya. Entonces, esto nos ha agarrado de sorpresa y cuando situaciones como esta nos agarra de sorpresa, pues desestabiliza mucho la economía de primer plano, ¿no? Desestabiliza mucho la economía. Entonces,
cuando sucede un accidente como estos, el quehacer en todas las familias y en nuestra sociedad cambia radicalmente. Si hablamos ya de presupuesto, que es lo que se va a ejecutar para el próximo año, hablando específicamente en el sector salud, estamos hablando de que el presupuesto elaborado los últimos meses del 2019 para el 2020 era un estimado, ¿no?, de 18.495 millones de soles para el sector salud, ¿no? De ahí tenemos que hacer una revisión de cuánto le podría corresponder al sector de salud mental, al campo de la salud mental, ¿no? Pero todas estas cifras y presupuestos, ¿no?, o proyecciones económicas para atender al Estado, también se afectan, ¿no? Y es por eso que empezando la pandemia a mediados y hasta la fecha, vemos nosotros que hasta ahora el Estado o el gobierno no se puede estabilizar, ¿no? No, Es no como se una puede. caída, es como una caída que ha sufrido y hasta ahora está sujetándose por todos los lados para poderse levantar de esa caída, ¿no? Entonces, eso también nos está afectando a todos en nuestros hogares, llámese en la canasta familiar, en las medicinas, las atenciones hospitalarias, ¿no? La infraestructura hospitalaria que vemos todos los días en las noticias, ¿no? Ya no hay atenciones, Hay camas. ya no hay camas UCI, por Hay ejemplo, camas ¿no? UCI. Entonces, no hay médicos tampoco, No ¿no? hay médicos. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Esos son los elementos o esos son los factores que empiezan a alterar la tranquilidad y las emociones, pues, de nuestras familias, de los hogares, ¿no? La incertidumbre de qué es lo que va a pasar o si ya llegará la vacuna, por ejemplo, es la gran pregunta, ¿no?, que muchas personas se hacen, ¿no? Entonces, ese grueso, esa cantidad de incertidumbre que hay, pues nos genera una tremenda ansiedad, una depresión por no poder tener la solución a la mano ya, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender para de alguna manera también involucrarnos como parte de la sociedad civil, ¿no? Aquí el Colegio de Psicólogos cumple una función muy importante, ¿no? Cumple una función muy importante y pues tenemos que acompañar, como en este momento lo estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Compartiendo un espacio, un momento para poder llevar a reflexión y poder de repente compartir algunas ideas con quienes nos están escuchando y de ahí hacer pues un efecto en cadena para poder transmitir, ¿no? Doctor William, comentábamos que toda esta situación en la que vivimos, que despierta ansiedad, en muchos casos depresión y otras enfermedades, justamente hablando de las otras enfermedades físicas, entonces era porque también las personas somatizamos toda esta repercusión que tiene ante el virus, ante la incertidumbre. Entonces esto, comentábamos, era como un círculo vicioso de al ver todas las noticias, ver que en cualquier momento me puede pasar a mí o ya le pasó a alguien cercano a mi familia, porque nadie en esos momentos está libre de pasar por este virus y todos sabemos de alguien que tiene un familiar, si no es cerca, lamentablemente, como la que habla, muchos amigos, muchas personas tenemos a alguien a quien hemos perdido. Entonces todo esto nos lleva a seguir enfermándonos en nuestra salud mental. Así es, así es. Esto nos pone vulnerables, ¿no? Esto nos convierte en personas vulnerables, ¿no? En nuestra salud, porque ya nosotros sabemos muy bien qué daño nos ocasiona esta enfermedad silenciosa llamada estrés, ¿no? ¿Cuál es el daño que repercute no solamente a nuestro estado emocional, sino también a nuestra capacidad física? Nos ocasiona pues hasta gastritis, nos ocasiona enfermedades al corazón, ¿no?
Entonces, todos estos efectos que nosotros o las familias experimentan en estos tiempos, pues nos ocasionan un tremendo daño, ¿no? Así es. Enfermedades que no vienen siendo atendidas también. Si se Que da no cuenta, vienen siendo se han dejado de atendidas. lado porque todo está concentrado en el COVID. Entonces, ¿qué pasa Así con es. aquel que esté desarrollando una enfermedad grave o que no se ha atendido, no ha seguido su tratamiento? Así es, así es. Imagínate, justo ayer hemos tenido también en noticias hemos visto la muerte de un político, el señor Tapia, ¿no? Que acaba de fallecer porque tenía cáncer, pero de repente se contagió también del COVID. En una de esas atenciones, ¿no? Protocolares que él tiene que seguir o tenía que haber seguido, se contagió de COVID, imagínate, ¿no? Es un Entonces, ejemplo. esas, en un ejemplo, ayer nomás ha sucedido, ¿no? Y así como él, muchos casos, ¿no? Que vienen siendo desplazados de una atención urgente a la cual ellos venían siguiendo constantemente o periódicamente para su salud, ¿no? Entonces, estas cositas, pues, nos ha agarrado desprevenido. ¿Qué hacer al respecto, no? ¿Qué hacer? Estamos a la expectativa de qué políticas públicas se van a tener que innovar o se van a tener que modificar para poder paliar este tema y poder afrontar adecuadamente este problema, ¿no? Si bien es cierto, hay una segunda ola que nos atemoriza, Sí. pero también es muy importante la experiencia que hemos tenido de la primera ola, ¿no? Entonces, las estadísticas nos dicen que pues ¿no? El efecto no debería ser el mismo, ¿no? No debería ser el mismo que la primera ola. Acá ya tenemos que entrar en planos un poco difíciles de tomar, ¿no? Porque ya estamos hablando de la eficacia de la gestión de un gobierno o del Estado, ¿no? Entonces, si en la primera ola la ministra de Salud, por ejemplo, contempló o nos ha prevenido de que iba a venir en cualquier momento una segunda ola, Se nos ¿no? dijo, claro. Que podría ser muy difícil también. Entonces quiere decir que el gasto público del 2020 para el 2021 debió preverse todo este tipo de riesgos, ¿no? Entonces, para ello no teníamos que desarmar, por ejemplo, los hospitales itinerantes, ¿no? No teníamos que despedir gran cantidad de médicos que tienen que atender ahora esa atención urgente. Teníamos que de repente contar con más profesionales de la salud mental para hacer campañas de prevención, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas son políticas públicas, ¿no? Que tenemos que nosotros fijarnos para prevenir los riesgos, ¿no? Para prevenir los riesgos y pues esta segunda ola no nos golpee tan fuerte, ¿no? Sí, como ya viene haciéndolo. Sí. Así es. Usted ha tocado un punto también importante, el personal médico y el personal de salud mental, que son quienes desde marzo, ¿no? Desde que empezó este tema de la pandemia, han estado en primera línea, como decimos, al frente de la batalla. Y hay muchos que continúan. También en el aspecto emocional ellos han sido duramente golpeados. Recuerdo a un familiar que me decía que se contagió de COVID, que cuando después conversaba con el médico, él le manifestaba que ellos mismos, con la experiencia que tienen como profesionales en medicina, al ver que este virus era totalmente nuevo, no sabían cómo reaccionar ante ver que llegaba uno, otro y que eran diferentes los efectos de esta enfermedad, era desesperante. Entonces, este personal que también es vulnerable en sus emociones y los psicólogos también, ¿cómo es que vienen afrontando? ¿Cómo ve usted la situación de ellos también emocionalmente? Están totalmente agotados. Estás tocando un punto, una palabra muy importante, Jenny, el agotamiento mental. El agotamiento mental
se está pronunciando más en estos tiempos, ¿no? Recibir día a día, ¿no? Sea la eficacia o la ineficacia de la gestión para paliar los resultados, ¿no? Día a día en nuestra sociedad, nos da tranquilidad o nos estresa, ¿no es cierto? Entonces eso genera ya un agotamiento mental, ¿no? Y ese agotamiento mental lo vemos hoy en día en nuestra sociedad. Los jóvenes ya han pateado el tablero, por así decirlo, ¿no? Y se están reuniendo con sus amigos, están saliendo a fiestas, a reuniones, y ya no quieren saber más de este virus, ¿no? Entonces, eso genera una irresponsabilidad, ¿no? Porque ya vemos lo que no veíamos en la primera ola, ¿no? Vemos lo que no veíamos en la primera ola, que hay jóvenes en camas UCI. Antes eran los adultos mayores, ¿no? Pero ahora vemos una resistencia en este COVID, en este virus, ¿no? Que está afectando ya hoy en día a los jóvenes, que antes eran más fuertes, ¿no? Pero ahora vemos en camas UCI a jóvenes. De repente también es por las fiestas navideñas, por las marchas que han habido políticas, ¿no? Sí. Y ahí también tenemos no dejar de lado la irresponsabilidad de quienes orientaron a esas marchas, ¿no? Entonces, no se pueden hacer de lado ahora ante esa circunstancia que hoy estamos pagando los platos rotos. Entonces, quienes nos ordenaban o nos confinaban, pues ahora están saliendo a las calles. No quiero mencionar el nombre, ¿no? Pero es una irresponsabilidad que lamentablemente la sociedad se induce con ellos también, ¿no? Y pues genera toda una cadena de efectos irresponsables, ¿no? Que hoy en día lo vivimos, ¿no? Así es. Efectivamente, cuando usted nos comentaba, nos hablaba de las políticas públicas, la política de prevención. ¿Qué es lo que hace falta, digamos? ¿Qué sería prioritario? Porque el tema es tan complejo, lo que necesitamos ahora, la atención en salud mental, un presupuesto especial para la salud mental, por ejemplo. Así es. Un presupuesto especial para estos casos no vendría mal, porque la prevención es el menor gasto, así sea muy bien aplicado, ¿no? Siempre va a ser más económico prevenir que curar. Definitivamente. Va a ser mucho mejor prevenir que curar. En este sentido, serían muy importantes las campañas de prevención. Estas campañas de prevención orientadas, pues, a concientizar a la población, ¿no? De pronto, hacer un trabajo también multidisciplinario, ¿no? Podemos trabajar de repente la prevención psicológica con profesionales del deporte, por ejemplo, con profesionales de talleres didácticos, por ejemplo, que de alguna manera nos ayuden a nosotros a que podamos utilizar o trabajar con ellos, ¿no? El despeje o la distracción emocional, ¿no? Y esto va a ayudar a equilibrar un poco ese estrés en las familias, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros salir en familias a lugares abiertos para poder distraernos y que está permitido, ¿no? Porque inclusive la Organización Mundial de la Salud nos da una indicación de ello también, ¿no? ¿Cómo poder hacer deporte? ¿Cómo poder salir con la familia a un campo abierto, ¿no? Un día a la semana, por ejemplo, ¿no? Sacar a los niños, ¿no? Sacar a los jovencitos, ¿no? Cómo distraernos en familia,
en un parque o salir a pasear. ¿En qué momentos, a qué horarios, por ejemplo, ¿no? Buscar De formas. pronto entre semana, para no agruparnos los fines de semana, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos municipios, gobiernos regionales, poquísimos lamentablemente, que están aplicando. Pero de pronto el Colegio de Psicólogos podría proponer de repente un trabajo transversal, ¿no? Con estas autoridades, ¿no? Llevar una propuesta, ¿no? Y proponer trabajar con ellos este tema, ¿no? De propuestas de salud mental comunitario, por ejemplo, ¿no? En tiempos de pandemia, por ejemplo. Se me ocurre algo inmediato, Sí, por ejemplo, Jenny, esto, ¿no? claro. De repente se puede trabajar alguna propuesta al respecto. Tenemos muy buenos profesionales, psicólogos, ¿no? Que son nuestros agremiados, los conozco Claro que muchos sí. de ellos, ¿no? Entonces, de pronto podemos conducir esta propuesta a los distritos, a los municipios, que dicho sea de paso y no se vaya a molestar a alguien por ahí, a veces los municipios no saben cómo gastar o cómo hacer su gasto público, imagínate tú. Entonces podemos de repente opinar o proponer que parte de ese gasto público que ellos no lo pueden ejecutar, pues lo ejecuten para su comunidad en los temas de salud mental, por ejemplo, ¿no? Propongo Es eso primordial. bajo mi experiencia, ¿no? Sí, el tema Entonces, de salud mental es primordial, la atención, ¿no? Y ahora así más es. aún en esta pandemia. Cuando hablábamos del personal médico, también tuvimos la oportunidad acá de conversar con psicólogos que han estado al frente de la batalla en hospitales trabajando contra el COVID. Y cuando había estas noticias del fallecimiento de un familiar, un momento trágico para toda aquella familia que lleva a su familiar en la noche y a la siguiente mañana le dicen que ya no está. Entonces, el personal médico no está totalmente preparado también para quizás dar esa noticia. Entonces, es ahí donde es la importancia del psicólogo. Y hay muchos, como les comentaba, que han venido aquí a Psicotema, pero hemos estado en comunicación y sí han estado ahí, han tenido presencia, pero hay otros hospitales donde no hay un psicólogo en esos momentos y no hay una atención en esa parte emocional cuando necesita el familiar. Ahora, agregado a esto también está, y justo me parece algo muy importante, es que no solamente la falta de infraestructura en los hospitales, el equipamiento, sino también esa falta de cordialidad, esa falta de, digamos, hablábamos también aquí el tema de la deshumanización, hemos tocado el miércoles pasado, quizás no sé si sería muy duro calificar alguno personal médico, porque sé que ellos también afrontan una situación difícil y yo saludo y respeto a aquellos que sí lo han hecho, pero hay otros que quizás por el mismo momento que están pasando, no tienen ese sentido humano de darle el trato de respeto que necesita en ese momento el familiar que ha perdido a otro ser querido. Entonces, ahí la importancia de la salud mental y que los mismos médicos estén preparados, capacitados por personal de psicología. claro, así es. O también que haya un espacio dentro de esas atenciones, un espacio especial de atención psicológica, tanto para las familiares como también para los mismos médicos, como tú señalas, ¿no? ¿No? Ese momento que puedan ellos tener de soporte emocional sería muy importante, ¿no? Sería muy importante atender en estos momentos, ¿no? De pandemia, ¿no? Sí, Entonces, ellos, por más que te comento, Jenny, también ellos reciben esta capacitación, pero son muchos los factores los cuales ellos ya no pueden dominar, son factores muy difíciles de dominar. Y uno de ellos es la carga brutal que reciben a diario para atender estos pacientes tan delicados de salud. O sea, ellos tienen que atender a diario una cantidad sorprendente, ¿no?
teniendo en cuenta que ellos también tienen miedo de ser contagiados. Sí, Ese sí, es que un están en factor riesgo importante. constante. El miedo constante, y eso genera estrés. Le genera estrés la exigencia que tienen por parte del director de salud para que atiendan a diario tanta cantidad de pacientes. También tenemos el otro factor de las familias que les exigen a ellos, ¿no?, la Sí, adecuada atención para cada uno de sus familiares. la comunicación, ¿no? La comunicación. Ya no Eso hay. es en el trabajo. Ahora imagínate tú al llegar a su hogar, ¿no? Tanta carga también que ellos tienen por la distancia que mantienen con su familia. Entonces son muchos factores, ¿no?, los que los médicos tienen que afrontar. Entonces, una buena sugerencia es la que tú estás señalando, Jenny, que debería haber, pues, un equipo de salud mental, de psicólogos, atendiendo ahí, ¿no?, en esa primera línea también, ¿no?, para darle soporte psicológico a estos médicos, a estos pacientes, ¿no?, que es muy delicado y sería de muy buen aporte en estos momentos, ¿no? Así es. ¿Cómo? No nos olvidemos también, Jenny, Sí, de la sí. atención comunitaria. Es muy importante la sensibilización comunitaria en estos momentos. Nosotros salimos ahora a la calle y vemos que hay mucha gente que hasta sin mascarilla ya anda. O hay gente que se está aglomerando y se baja la mascarilla porque ya no quieren saber más de la prisión de la mascarilla o de la prisión del confinamiento. Entonces, son elementos que nosotros tenemos que seguir insistiendo en la conciencia de la comunidad, Sí, ¿no? justo. Estos elementos que son muy importantes y que nos van a permitir poder ganarle a esta lucha, ¿no? No nos esperancemos en la vacuna, esperancémonos en la conciencia de uno mismo, en los cuidados protocolares que uno va a tener y que nos está permitiendo ganarle a esta lucha, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar nosotros. Sí, justo le iba a preguntar sobre el tema de la indisciplina social. Somos testigos de las noticias ya desde un buen tiempo de que pues hay gente que no obedece, que simplemente no quiere adaptarse a las nuevas medidas de prevención, a esta nueva forma de convivir en sociedad. Y hace poco veíamos, ¿no?, a una joven, es una de las noticias que más una de las más últimas, que estaba con la mascarilla y empezó y se molestó muchísimo porque dice que le fastidia, ¿no? Que Claro. como le fastidia la mascarilla, por lo tanto no puede ella continuar con la mascarilla y por eso no siempre se la pone. Entonces creo que a todos nos fastidia la mascarilla, todos cuando salimos a caminar, ahora con este calorcito que hace, pues de hecho que nos va a fastidiar, pero hay cosas que tenemos pues que sacrificar, si se tendría que llamar así, porque peor es que tengan los resultados que se están teniendo en estos momentos. O sea, hay gente que no termina de entender y aquí, bueno, un aporte personal que me gustaría compartirlo con ustedes. ¿Será porque a ti no te ha tocado? Porque cuando nos toca, entonces ahí nos enfurecemos y empezamos a pensar de otra manera, ¿no? Entonces, ¿dónde está la sensibilidad social? Así es correcto. Y lamentablemente, Jenny, hay también opiniones profesionales, ¿no?, que inducen al error a cierta parte de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, cuando sale algún líder de opinión irresponsablemente a decir que usar la mascarilla constantemente también nos hace daño, ¿no? Entonces la gente toma esa opinión, ¿no?, como un mecanismo de defensa a su propio criterio o a su resistencia de obedecer las normas y manifiesta, ¿no?, como esta chica que dice, no, yo no uso la mascarilla porque me hace daño, porque estoy respirando el monóxido que mi cuerpo elimina. Sí, así Entonces, dijo. ella argumenta eso replicando lo que otras personas en los medios también lo manifiestan, ¿no?
Entonces, transgiversamos las opiniones, porque lo ideal o lo correcto es que uses la mascarilla o te protejas en los lugares aglomerados. Por ejemplo, los medios de transporte. En los medios de transporte, pues no te vas a quitar el protector facial ni la mascarilla porque hay una aglomeración de público. Entonces, sí lo puedes hacer de pronto, respirar, pero cuando estás, pues, lejos de la gente, ¿no? Estás de repente, mira, yo considero o siempre recomiendo que se baje un ratito la mascarilla para respirar, oxigenarse de pronto, si estás en la calle, pero cuando estás pues a una distancia de 10 metros de las personas, por ejemplo, ¿no? No 1,5 metros, sino 10 metros de las personas, respiras un rato y vuelta te pones la mascarilla, ¿no? Entonces, son criterios lógicos que sí lo puedes tú emplear, ¿no? Para evitar algunos criterios extremos, ¿no? Entonces, aplicar eso. Sí, y asimismo también comentábamos sobre las creencias que tiene mucha gente y sobre la mala información, ¿no? Que a veces las personas se informan no de las fuentes que deberían y lamentablemente se fijan una idea, como es, por ejemplo, que hay muchas personas que piensan que no existe el COVID hasta el momento, que eso es un invento y que la vacuna también lo es, ¿no? Y realmente lo creen eso. Entonces, ¿qué hacer? Porque muchas de esas personas seguramente son las que están saliendo a las calles y no están cumpliendo con las medidas, porque para ellos no existe el COVID. Yo no me voy a enfermar, dicen, mi familia tampoco no se va a enfermar, eso es algo que no va conmigo. Entonces, claro. Hasta ¿cómo influye tanto? Sí, ¿cómo puede influir tanto una creencia o una idea fijada por una mala información, no? Claro. Es lo que yo quiero creer para justificar mi resistencia, ¿no? Entonces, si escucho esas opiniones, pues las voy a tomar para tratar de justificar mi resistencia a confinarme, a protegerme, porque simplemente no me gusta, ¿no? No estoy de acuerdo con que o no estoy de acuerdo con taparme la boca porque no lo quiero, no lo permito. Entonces, tomo esa opinión como un mecanismo como un soporte a mi criterio personal, a mi resistencia, ¿no? Y que pues, por cierto, no le va a hacer bien ni a mi familia ni a la sociedad porque puedo ser un transmisor del virus, ¿no? Recién van a comprender estas personas, pues, el día que, si Dios no lo quiere, tengan pues que vivirlo dentro de casa, ¿no? Con algún familiar querido o un ser querido, ¿no? Asimismo, también el miedo que tienen muchas personas a ir a los hospitales. Hay mucho de eso también en estos momentos, doctor. Gente que se ha tratado de curar en casa y que tiene esa idea fijada en esos momentos. No, yo no voy al hospital porque ahí me muero, o se muere mi familiar. No lo lleves, dice. Se escucha muy comentario. Ya no vayas al hospital. Entonces, ¿cómo ha llegado la crisis de la salud pública realmente? Usted que ve esos temas, ¿cómo esa crisis de la salud pública ha afectado tanto a las personas en sus emociones, en su forma de pensar, ¿no? En ese desequilibrio emocional de no saber qué hacer, a qué atenerse. Claro. Es que esa es una respuesta inmediata, ¿no? Una respuesta inmediata a los estrés postraumáticos que muchos han vivido o que lo transmiten por medio de las redes sociales o que lo transmiten por medio de las noticias, ¿no? Muchos en redes, la influencia de las redes sociales, por ejemplo, es muy grande hoy en día, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros en las redes sociales? Encontramos videos catastróficos, desastrosos y muy atemorizantes donde dicen, si vas a un hospital,
Los médicos tienen tanto trabajo que no te van a atender, o no hay medicinas, o no hay capacidad resolutiva en los sí. hospitales. Por lo tanto, mejor te van a atender en casa y mejor que los médicos, ¿no? Entonces, toma tu ivermectina, toma tu acitromicina, ve un médico o te doy esta receta que a mí me hizo bien. Mantén la distancia con tu familia y trátate en el hogar. Entonces, muchos hacen eso y pues al hacer eso llegan a ver de que no fue suficiente y llevan a su familiar cuando ya está agonizando al hospital y vemos lo que vemos todos los días en las noticias. El familiar muere dentro del taxi o dentro del mototaxi en la puerta del hospital, ¿no? Por esta imprudencia familiar, ¿no? Entonces volvemos al punto de inicio, Jenny. Sí. Volvemos al punto de inicio. La prevención es nuestro mejor aliado o debería ser nuestro mejor aliado. Prevenir es mejor que lamentar. Y esa es una frase que lo hemos oído desde cuando éramos de repente niños. Yo me acuerdo de esa frase. Prevenir es mejor que lamentar. Entonces hagamos prevención. Y en esta situación, ¿sería recomendable, no sé cuál será su punto de vista, que ante la indisciplina social de mucha población, no solamente juvenil, sino también población adulta, ¿no? Para la madurez no hay edad, ¿no? Digamos. Entonces, pues, ¿qué recomendar? ¿Usted cree que en la situación que estamos viendo, que no están acatando muchas personas las medidas de prevención, deberían tomarse medidas más drásticas, volver a una cuarentena? Y yo creo que no es necesario. Desde mi punto de vista, creo que no es necesario una cuarentena. Porque ya tenemos el ejemplo anterior, ¿no? Vivimos una cuarentena, pero la gente necesita salir a trabajar, la gente necesita sobrevivir. Muchas ejecuciones, ¿no?, de emergencia no dieron resultados en la cuarentena, ¿no? Hemos tenido muchísimo gasto de millones, ¿no?, dentro de esa ejecución, ¿no?, de emergencia, pero no dieron resultado. Entonces, yo creo que la instrucción, la capacitación y la reflexión constante por los medios de comunicación, con la ayuda del gobierno central, gobierno regional, gobierno local, ¿no?, mediante entidades como por ejemplo el Colegio Médico, mediante entidades como el Colegio de Psicólogos del Perú, que tienen que estar en primera línea, ¿no? Hay que darles el empoderamiento a estas instituciones para que sean un buen soporte de gestión para esta lucha contra la pandemia. Ese es desde mi punto de vista. Prevenir, concientizar, ¿no? Concientizar a la salud pública, concientizar a que esto existe, ¿no? Y está en nuestra sociedad. Nos está amenazando día a día. Y la única manera de no poder sufrir, ¿no?, una pérdida de un ser querido, pues es haciendo esto, ¿no? Entonces yo creo que esa concientización de la mano, ¿no?, con la sanción drástica, porque lamentablemente todavía vivimos en una sociedad resistente a la autoridad, ¿no? Vivimos en una sociedad resistente a la autoridad policial, a la autoridad municipal, ¿no? Todavía estamos esperando que venga la patrulla o venga un montón de policías a reprimir el desorden que estás ocasionando, ¿no? Vi yo ayer que en Chorrillos se acercó todo un escuadrón de policías a reprimir a un grupo de muchachos que estaban tomando en la vía pública, ¿no? Pasado el estado de emergencia, imagínate tú, o sea, 11 de la noche, estos chicos están tomando con su caja de cerveza en la vía pública.
Entonces tenía que venir la policía a reprimirlos y todavía se ponen guapos, ¿no? Sí. Esperan que el policía todavía saque el palo y les dé y se los lleve a la comisaría. O sea, todavía estamos viviendo esa resistencia a la autoridad. Entonces yo que las políticas públicas, las políticas de emergencia, ¿no? De reflexión, de conocimiento y de concientización, creo que todavía debe ir de la mano con una autoridad drástica, ¿no? Con una autoridad enérgica. Todavía creo que estamos en esos tiempos, lamentablemente, Jenny, donde la autoridad tiene que hacer sentir su presencia enérgica, ¿no? Sí, sí, definitivamente lo que usted hablaba de las campañas de concientización son muy importantes y hay muchas formas, ¿no? Muchas formas. Aquí en el Facebook pues, nos comentan también, coinciden con usted, psicólogos que nos dicen que las campañas de prevención a través de la tecnología, por ejemplo, a fin de brindar atención psicológica, ¿no? Que debería incentivarse eso mucho más de lo que ya se vienen haciendo algunos psicólogos, ¿no? Así es, así es. Bueno, claro, claro. Nosotros, estimada Jenny, tenemos una comunidad de psicólogos muy importante a nivel nacional. Entonces, yo manifiesto lo siguiente hacia el colegio, hacia nuestro colegio de psicólogos, la cual tiene la capacidad de poder convocar a estos profesionales tan importantes que tenemos a nivel nacional, convocarlos y trabajar de la mano con ellos a nivel nacional. Trabajemos con ellos, trabajemos en la elaboración de propuestas, trabajemos en una campaña de salud mental psicológica a nivel nacional y seamos un elemento de soporte importante para lo que estamos viviendo hoy en día en esta pandemia que es a nivel mundial, ¿no? Sí. Trabajemos de la mano también, creo yo, con otros profesionales también de la salud. Trabajemos también con aquellos profesionales de pronto deportivos, por ejemplo, ¿no? Quienes nos pueden orientar a nosotros cómo trabajar en talleres deportivos, cómo poder trabajar en el marco de esta pandemia, cómo poder trabajar con nuestra familia haciendo deporte, cómo lo podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros distraer este estrés que tanto daño nos hace con nuestra familia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario, definitivamente tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario donde el psicólogo tiene que tener una participación más activa, ¿no? Más cercana a este problema. Yo creo que es el momento, ¿no? De ponernos la camiseta a nivel nacional, todos los psicólogos, y aportar desde nuestro expertise, desde nuestra experiencia, ¿no? Al igual como lo estamos haciendo ahorita, desde mi modesta experiencia, ¿no? Compartir también escenarios como estos, ¿no? Claro, porque... y poner a nuestra disposición, Jenny, poner a nuestra disposición lo que sabemos, lo poco, mediano, mucho que podemos saber, ponerlo a disposición de todos nuestros colegas, ¿no? Es el momento. Y yo creo mucho en nuestro decano, ¿no? Creo en la labor que tú estás desarrollando en este momento, Jenny, ¿no? Entonces, de viabilizar, de crear estos puentes importantes, ¿no? Para poder transportarnos o para poder viabilizar, ¿no? Y reducir esta brecha, ¿no? Entre nuestra comunidad y la psicología, ¿no? Existe todavía una brecha, ¿no? Existe bastante trabajo por hacer. Entonces, hagámoslo. Es el momento, ¿no? Sí.
Sí, doctor, ¿no? El sumar todos, ¿no? El aportar todos desde nuestro ámbito profesional, en nuestras especialidades y poder ser una sola fuerza para poder luchar también contra las políticas de salud, si ya salud contemplando en este momento, pero mientras el gobierno encuentra nuevas formas, va saliendo de esto, de lo que tiene que ser nosotros como ciudadanos y lo que nos poder aportar. En los minutos finales, doctor, vamos a hablar de toma tu distancia, no te vayas a reuniones sociales, no visites a tu familia. Nosotros somos los que tenemos también que poner mucho de nuestra parte, porque muchos de los contagios, doctor, sin duda alguna no tenemos la estadística, pero son por las visitas que se han hecho también a los mismos familiares, por las reuniones que han habido, por las fiestas COVID, por las marchas también. Entonces, hay que concientizarnos, hay que pensar que realmente no esperar que nos pase para recién sentir en carne propia lo que es perder a un familiar. Claro. Finalmente sus palabras. Aquí nosotros, ya para finalizar, Jenny, tenemos que acudir a nuestra capacidad profesional. Nosotros tenemos que ser bastantes didácticos ante las circunstancias por las cuales tenemos que también comprometernos. Tenemos que ser didácticos, tenemos que ser bastante motivadores. Si bien es cierto, el ser humano es un ser de afecto cercano, ¿no? Somos de contacto, ¿no? Sí. Nuestra comunicación, nuestro afecto es netamente de contacto. Por más que la tecnología hoy en día esté más cercana y más innovada, igual el ser humano es un ser por naturaleza de contacto emocional. Entonces, vayamos a darle aliento a eso, en que esta pandemia y esto ya va a terminar. Ya va a acabar todo esto, ¿no? Démosle aliento a nuestra sociedad, a nuestras familias, ¿no? Y digamos que mientras más podamos nosotros aportar, más puede aportar nuestras familias, más puede aportar nuestra comunidad, esto terminará más pronto. Pero mientras omitamos la responsabilidad, no va a terminar pronto, ¿no? Entonces alentemos a que esto va a terminar pronto mientras nosotros nos ponemos la camiseta y también responsablemente nos sumamos a la lucha por combatir este virus en nuestro país. Entonces, apelemos nosotros a nuestra capacidad como psicólogos que somos a poder transmitir esto a nuestra sociedad, empezando por nuestra familia y a nuestras personas más próximas, como son nuestros vecinos, nuestro distrito, nuestros amigos, y así causar un efecto multiplicador. Otro punto importante también que nunca dejo de señalar, Jenny, a nuestros colegas, y en esta oportunidad no lo quiero dejar de hacer, es a la importancia de poder participar de las políticas públicas. Es muy importante que el psicólogo se involucre en este pleito. También se involucre en las políticas públicas, se involucre en las políticas. Mira, ya vemos lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay un caos político también, ¿no? Sí, y claro. tenemos también que discernir ante ello, porque cada político que vayamos a ver en estos próximos días, ¿no? Tiene que convencer a la sociedad, y también tenemos que vernos nosotros si dentro de su discurso, su plan de gobierno, estamos también involucrados ahí.
Entonces tenemos que ver qué políticos, qué líder político también considera el tema de la salud mental o el tema de la participación, ¿no?, dentro de las políticas públicas a los psicólogos, ¿no? Tenemos que ver quiénes te están señalando esto también, que es muy importante. No es solamente las propuestas de agua, desagüe, que dicho sea de paso ya cada candidato lo ha propuesto durante muchos años, ¿no? Sino que también quién propone la salud mental, ¿no? Para podernos involucrar. Y involucrémonos en las políticas, porque también nos va a afectar a nosotros, ¿no? Mira, ya vemos las leyes, normas, que a veces hacen alusión o nos separan de los quehaceres, ¿no? Y eso es política, ¿ves? Y a las familias me gustaría que en estos, sí, a las familias me gustaría que se dirija ya en estos últimos minutos, como usted dice, desde nuestras casas, nuestros hogares, podemos empezar a hacer mucho. A quienes tenemos hijos jóvenes, tal vez, que son los chicos que a veces se dejan influenciar por las redes y por esos discursos, ¿no? Que nos dicen que quieren, que esto no existe, ¿no? Pero en el fondo, gracias a Dios, el miedo es inherente al ser humano. Y creo que eso es lo que a muchos los limita, a los que aún tienen conciencia. Entonces, como padres, creo que lo que podemos hacer es seguir inculcándoles la cultura de prevención, el ser solidario, el generar empatía, ponerse en el lugar de los demás. ¿Me complementa usted, doctor? Por supuesto, claro que sí, Jenny. A todas las familias a nivel nacional, ¿no?, que nos tienen la oportunidad ahora de podernos escuchar, ¿no?, es muy importante la comunicación. Aquellas familias, a los padres, madres, ¿no?, hijos también, que tienen esta capacidad de diálogo, de conversar, de poder generar un diálogo en esta hora de almuerzo, por ejemplo, ¿no? Reunirse, apagar un momento la televisión, ¿no? Dejar un momento el celular, ¿no? Dejar un momento este celular, ¿no? Este aparato que es muy útil, pero también que nos ha distanciado en nuestro vínculo familiar. Nos ha distanciado de esta conversación que antes tenían los padres con los hijos. Entonces, mi mensaje va a estas familias, ¿no?, a poder nuevamente retomar la comunicación y el diálogo entre padres e hijos. Conversar, transmitir el cariño y el afecto que tienen los padres, decirle cuánto lo quieren a sus hijos, escuchar también de sus hijos cuánto aman a sus padres, cuánto los quieren, ¿no? Y de esta manera, dando a conocer este afecto y este amor y este cariño, pues transmitir también junto con él la responsabilidad de poder proteger este amor y este cariño que le tienen los hijos a los padres y los padres a los hijos, ¿no? Decirles de que afuera hay un riesgo. Es totalmente válido de que afuera, en la calle, hay un virus que está esperando por contagiar a alguien. Está un virus que amenaza la vida de un ser querido. De que esto es cierto, de que hay un virus en la calle que puede matar a un ser querido, sea un hijo o a papá o a mamá. Y eso no lo queremos, ¿no? Entonces, yo apelo a toda la comunidad psicológica, a todos quienes nos están escuchando y transmitiendo este mensaje, a la comunicación, al diálogo, al cariño, al amor y al entendimiento familiar. ¿Ok? Eso es lo que más podemos esperar hoy en día de ellos, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros en Psicotema Perú. De veras que sí, tratando este tema tan importante como es la salud pública y sus efectos psicológicos. Y vamos a continuar siempre tratando estos temas que tienen que ver con nuestra responsabilidad y que también con las campañas de prevención que se tienen que hacer, porque hay que seguir también en la lucha de nuestro curul, cada uno, ¿verdad? Desde nuestra especialidad. Bien, muchas gracias, doctores. El psicólogo William Edgardo Cotrina Castro, especialista en gestión pública y políticas públicas. Gracias, son las 2 de la tarde con 10 minutos y bueno, unos minutitos para despedirnos ya. Hoy hemos estado en la conducción, Jenny Carranza, y bueno, no hemos tenido el compartir como siempre lo hacemos con nuestros doctores, nuestros directivos, pero seguramente ellos han estado con algunas actividades del CDR1 Lima y Callao que tienden a bien hacer las últimas gestiones en lo que es enero. Me refiero a lo que es la amnistía, que es importante para todos los colegiados que sepan que hay una amnistía que se ha ampliado el plazo para que todos los colegiados puedan regularizar sus habilitaciones. Así que puedan comunicarse a los correos que están ahí en la página de Facebook o también a los teléfonos. Y por otro lado, pues estar atentos a la página de Facebook porque está la relación por apellidos, las fechas y el lugar donde va a ser la distribución de los presentes que han tenido a bien el Colegio de Psicólogos de Lima y Callao dar a sus colegiados. Así que siempre estar atento a nuestras redes. Ahora la comunicación es por página de Facebook, por la página web. También, bueno, estamos en el Twitter, Instagram, que sabemos que no están usados por los colegiados porque todos nos estamos adaptando. Es cierto y lo comprendemos, pero sí la página de Facebook y la página web están a su disposición para que ustedes ingresen. No se olviden, Colegio de Psicólogos de Lima y Callao con sede en Santa Domitila. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el próximo miércoles con otro tema interesante de la psicología. 2:12. Gracias también a nuestros oyentes y hemos estado en enlace porque siempre lo estamos también con los oyentes de Radio Libertad. Muchas gracias a todos.